Gracias. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Bendecidos por el Señor? Bendecidos por el Señor. Bueno, la Sagrada Escritura, ¿tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? A ver, ¿quién ha traído la Biblia? Ajá. ¿Qué han traído? Nácar Colunga. ¿Qué han traído? A ver, Reina Valera. ¿Qué Biblia han traído? Muy bien, latinoamericano. ¿Qué Biblia más? El Pueblo, Peregrino, Biblia de América. Excelente. Muy bien, entonces qué bonito. La Sagrada Escritura, tiene diferentes nombres, ¿verdad? ¿Con qué nombre conocen ustedes? A ver. Biblia, ¿qué más? Palabra de Dios. Así es. Biblia, libro, Sagrada Escritura. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Hay diferentes versiones. Tenemos muchas versiones. Y las más conocidas aquí, latinoamericana, creo que tienen la Biblia. Así es. Mío es Jerusalén. Jerusalén es un poco más para estudio científico y tiene citas muy completas, buenos comentarios. Y también está pasado varias versiones. Creo que la cuarta versión revisada. Entonces la Sagrada Escritura es algo sagrado. Es un tesoro tener en el hogar. Es lo más lindo que tenemos en nuestro hogar. Así como celebramos la Eucaristía aquí en el templo, pero tenemos lo más valioso, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Como dice, viva y eficaz. Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Sus palabras de Dios es vida. Este libro está lleno de misterios, lleno de historia, sagrado, un pueblo que ha peregrinado, un Dios que ha elegido a su pueblo. Ese Dios que nos ama ha elegido un pueblo. ¿Dónde es el pueblo elegido de Dios? ¿Qué pueblo es? El pueblo de Israel. Imagínate, Dios se ha fijado en un pequeño pueblo en el desierto y Dios se ha elegido y ha querido mostrar el amor de Dios en un pequeño pueblo. ¿Por qué no eligió Perú? Perú, que es milenario, tiene riquezas inmensas. Ustedes son muy ricos, ¿verdad? Tienen mucha plata. ¿Por qué no eligió este pueblo específicamente? Imagínate, nos muestra el Señor, en un pequeño pueblo se fijó, y este pueblo de Israel ha sido, pues, con guerras inmensamente, persecución ha sufrido. Entonces, pero Dios ha elegido a ese pueblo. Entonces la Sagrada Escritura está plasmado la historia de la salvación. El pueblo que Dios eligió, este Dios los ha acompañado. Desde la primera palabra hasta la última palabra de Dios, de Jesús, es decir, nos habla de la persona de Cristo. Más que una palabra, es una persona. ¿Quién es la persona, el centro de toda esta Sagrada Escritura? Jesucristo. Y en cada palabra encontramos el rostro de Cristo. Y cuando leemos la palabra de Dios, es la misma persona que nos está hablando a nosotros. Y la palabra de Dios viva. Por eso es algo sagrado. Y por ello tenemos que tener un lugar muy adecuado. No podemos dejar en cualquier lugar, porque es sagrado. Y es lo más bello que tenemos. Nos inspira la palabra de Dios. Es algo novedoso. ¿Cuántas literaturas se han inspirado desde la Sagrada Escritura? ¿Cuántos autores literarios se han inspirado de la palabra de Dios? Entonces, ¿en cuántas partes ha dividido la Sagrada Escritura? 2 partes. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo es el Antiguo Pacto con el pueblo de Dios y el Nuevo Testamento con la persona de Cristo. Entonces, el centro de todo es la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? ¿Alguien sabe? 46 libros. ¿Y en el Nuevo? 27. ¿Sumados cuántos vienen a ser? 73 libros. Pero los judíos solo tienen del Antiguo Testamento. Solo tienen 39 libros. No tienen el Nuevo Testamento, porque a Jesús no lo consideran como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces solo tienen una parte del Antiguo Testamento. ¿Y los protestantes cuántos libros tienen? Solo 66. Y los católicos, 73 libros, ¿verdad? Canónicos, aprobados por la Iglesia. Entonces vamos a pasando nuestra diapositiva. Ustedes también van a tener material a la mano, pero es importante que registremos algunas palabras, tomemos nota. Es una forma de aprender también. Entonces vamos a conocer qué significa la palabra Biblia.
está en griego, la palabra griego, es decir, la palabra Biblia viene de biblión, es decir, Biblia, libros sagrados. Entonces, Biblia viene de griego, biblión, significa libros sagrados. Por lo tanto, tenemos un libro sagrado, porque es palabra, la voz de Dios que nos va hablando a nosotros de manera directa. Entonces, teniendo este concepto claro, es un libro sagrado que nos habla de esta alianza de Dios con su pueblo. Entonces, vamos a conocer un poco más qué significa, a ver. Entonces, ¿en cuántos idiomas está escrito la Sagrada Escritura? El Antiguo Testamento en 2 idiomas. ¿Cuáles son los idiomas del Antiguo Testamento? El hebreo y el griego. ¿Alguien sabe hablar estos idiomas? ¿Ustedes saben hablar? ¿Nadie? Y el Nuevo Testamento en griego. Una parte, dice, del Antiguo Testamento, porque algunos libros como Sabiduría y otros libros también han sido redactados en griego, pero no todos. En gran parte del Antiguo Testamento están escritos en estos 2 idiomas. El Nuevo Testamento, toda la escritura del Nuevo Testamento están escritos en el griego. Pero va a haber un autor muy famoso, que es el patrono de aquellos que aman a la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama este patrono de la Biblia? ¿Alguien conoce? San Jerónimo. Muy bien, estamos celebrando en memoria de este gran santo. Por eso es que toda la iglesia este mes dedica el estudio, la palabra de Dios, conmemorando a este gran autor. Porque San Jerónimo, un gran sabio que sabía latín, su lengua pues original, y entonces también sabía griego, y para poder, es sacerdote y es doctor de la iglesia en la Biblia, Sagrada Escritura, y un papa aquel entonces, en el siglo III aproximadamente, Damaso I primero, es su secretario y él le va a enviar a hacer la traducción. Y él, para conocer un poco más el lenguaje arameo, griego, va a ir, a la gruta de Belén y va a tener para poder contemplar más cerca la palabra de Dios y poder estudiar y hacer una gran traducción. Entonces, tres idiomas que tiene la Sagrada Escritura, la tradujo al latín. Es el libro que se llama la Vulgata. El lenguaje Vulgata significa un lenguaje más popular que se tradujo la Sagrada Escritura. Entonces, este gran santo, San Jerónimo, en más de 35 años ha podido traducir la Sagrada Escritura. Imagínense un gran santo que tenemos de primera y que nos regala esta gran traducción. ¿Por qué no sabemos estos idiomas? Y ahora tenemos pues en las diferentes versiones de la Sagrada Escritura, ya traducidos en todas las lenguas y en la Biblia más amado, más querido y más vendido en todas las redes sociales, incluso la Sagrada Escritura. Y es el libro más vendido en el mundo. Entonces tenemos un libro famoso que es la Sagrada Escritura. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué materiales se ha usado para poder escribir la Sagrada Escritura? Tenemos, dice aquel entonces, los papiros, el pergamino, son materiales que se han usado para poder escribir las Sagradas Escrituras. Eran fragmentos, no era como tenemos ahora en versículos, capítulos, todo, no era así. Dice algunas Sagradas Escrituras, por ejemplo, vemos en Génesis, por decir los Pentateucos, algunos libros se han ido redactando por fragmentos y pues no estaban como la tenemos ahora. Se ha ido un gran proceso de la Sagrada Escritura para poder tantos años, para tener una composición la que tenemos. Más de 1400 años se ha demorado para redactar la Sagrada Escritura. Imagínate, estamos hablando más o menos de 1400 antes de Cristo. Y los autores son diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, nos dicen, según los estudios, Moisés pudo haber escrito los Pentateucos, el Torá, como dicen los judíos, y también después los otros libros denominan algunos que ha escrito el sabio Salomón y otros autores. Pero con el estudio, al proceso del tiempo, se van a ir conociendo y también es todo un proceso de escritura en el tiempo, ¿verdad? Entonces, diferentes materiales que se han usado para poder tener la Sagrada Escritura. Vamos también avanzando y tenemos el pueblo donde la Sagrada Escritura se escribió, es Palestina, pero inicialmente se conocía como Cana, Egipto, donde vemos este pueblo que es esclavizado por el faraón, pero Moisés, como enviado de Dios, va a liberar. En Babilonia, pues en el exilio, un momento difícil de este pueblo de Israel,
y también Asia Menor, Grecia y Roma han sido momentos donde los apóstoles a lo largo de este contexto van a recorrer. Entonces son lugares donde la Sagrada Escritura prácticamente se ha ido desarrollando para llegar a nosotros. Bien. También tenemos, este pueblo ha sido dominado por diferentes imperios, grandes potencias de aquel entonces. Tenemos a Grecia, a Siria, Babilonia, Persa, griego, romanos, y todo un proceso. Y es decir, este pequeño pueblo, cuando llegó al pueblo, a la tierra elegida, ha sufrido tremendamente guerras. Y también el pueblo se ha ido prostituyendo con diferentes dioses y los profetas han intervenido para poder seguir guiando a este pueblo de Dios. Vamos, la tierra donde, como hemos mencionado, importante para nosotros, Samaria, Judea, Galilea, son los lugares donde Jesús ha recorrido. Entonces vemos a la ribera del mar Mediterráneo, algunos lugares, y Jerusalén es el lugar donde está el templo con Salomón se va a construir. Entonces son tierras muy importantes para nosotros porque es el contexto donde se ha podido, digamos, Jesús ha recorrido. Desde allí el evangelio ha trascendido a toda la realidad del mundo. Entonces no conocemos, pues sin conocer el contexto, la cultura, arquitectura y todo mucho allá, no podemos entender la Sagrada Escritura. Es importante conocer. Por eso es que la Sagrada Escritura, para interpretar, necesitamos a alguien que nos oriente, porque si no podemos caer en las herejías, como los evangélicos, y tergiversar y no conocer el espíritu realmente por la cual fue escrito la Sagrada Escritura. Importante conocer el contexto, porque no vamos a entrar mucho tampoco, porque el tiempo es muy corto, pero sí que vamos a avanzar. Es el contexto que se nos ha mostrado. ¿Cómo se escribió la Sagrada Escritura? Tenemos ya en el Concilio Vaticano II, en el 62, donde se edita pues, libros como, por ejemplo, la Constitución Dogmática Dei Verbum, es un documento que el Papa Pablo VI edita y donde la cual se va a desarrollar muy a profundidad lo que es la Sagrada Escritura, qué significa la Sagrada Escritura. Y él nos define en el numeral 13, dice que la palabra de Dios, por su amor, gran amor que tuvo la humanidad, ha podido, digamos, inspirar a los autores sagrados, los hagiógrafos, y nos han transmitido la palabra de Dios en palabras humanas. Qué lindo que Dios nos habla con amor y misericordia en lenguajes humanos, expresado esta palabra de Dios. Como dice aquí, la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Entonces la Sagrada Escritura tiene una naturaleza humana y divina. Divina porque es inspiración por el Espíritu de Dios, humana porque son los hombres que Dios los ha inspirado, el Espíritu Santo, y han podido escribir. Entonces son inspiraciones de Dios, pero son palabras humanas expresadas, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es tenemos un valor inmenso, la Sagrada Escritura. Bien, entonces vamos pasando nuestra diapositiva. Entonces, a lo largo del proceso hubo diferentes colecciones, como decir el Código Vaticano, nos presenta la Biblia de los 70 del Antiguo Testamento, la cual fue traducido por San Jerónimo al latín. Y tenemos también Código Alejandrino, algunas versiones, como también en británico, los tienen, pero algunas de ellas, como dice, se ha perdido. Y el Código Sinaítico son los que también conservan algunos textos sobre la Sagrada Escritura. Pero ha pasado un gran proceso, ¿verdad? Entonces, como vemos ahora, la Sagrada Escritura ya está todo compuesto, todo aprobado, pero ha tenido todo un proceso de desarrollo y también la composición. Y entonces tenemos estas digamos, han conservado. Y también, claro, a lo largo del papiro, todo ello, la transmisión se ha ido haciendo copistas. Dice monjes que iban transcribiendo en copias la Sagrada Escritura. Entonces, así nos ha llegado a nosotros, ¿no? Qué bonito como Dios ha ido enviando personas para que puedan ir transcribiendo la Sagrada Escritura. De esa forma ha llegado en más de 1000 tantos años la Sagrada Escritura compuesta como tenemos ahora. Bien, vamos a ingresar un poco más. El Antiguo Testamento, como ya mencionamos, 46 libros. ¿De qué nos habla? De un anuncio, de una profecía que viene Jesús. Este pueblo de Israel, todo un proceso en esta historia de la salvación, han esperado a un Mesías, el Hijo de Dios. Entonces nos habla de una venida. Entonces, ¿qué significa? La alianza que Dios hizo con su pueblo, los 10 mandamientos, vemos también, no solamente en papiro se ha escrito, también en las piedras. Por ejemplo, los 2 mandamientos vemos en dos tablas de piedras, en la cual estaban grabados, dice, con la mano de Dios escrito. Entonces también
a base de piedras, papiros y otros materiales se han usado para poder escribir la Sagrada Escritura. Entonces, vemos, ya hemos explicado un poquito sobre la Septuaginta, la cual fue traducida en latín. Y en el Nuevo Testamento nos habla, ya vino Cristo, ya vino Jesús, pero también nos anuncia el que vendrá, ¿verdad? En la parucía estamos esperando a un Jesús que va todo un cambio, una nueva creación, nueva tierra, nuevo cielo, una transformación, una muerte universal y un juicio universal. Estamos a la espera nosotros. Pero el Nuevo Testamento nos habla, ya Cristo llegó, está con nosotros, compartiendo, es la nueva alianza con el pueblo de Dios, con nosotros la humanidad. Entonces, ese nuevo pacto que hizo Moisés en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, Jesús lo hace con nosotros en el Calvario. Y tal forma, esa gran alianza de amor se expresa en la Eucaristía cada domingo que celebramos, o cada Eucaristía lo estamos viviendo, esa alianza con Dios, con nosotros, el encuentro con la humanidad. Es la nueva alianza que el Señor ha hecho con nosotros. Bien, entonces el nuevo y el antiguo, pues es digamos, se complementan y todo, el centro de todo es la persona de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo y está latente en el Nuevo y en el Antiguo. Entonces, no podemos leer solamente el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento. En realidad, los autores del Nuevo Testamento, cuando van a hablar sobre los misterios, diferentes momentos, van a citar al Antiguo Testamento. Cuando nos habla, por ejemplo, Jonás, nos habla, por ejemplo, sobre el matrimonio. Ustedes no escucharon que en el Antiguo Testamento se le dijo. Entonces Jesús, cuando hablamos del Nuevo Testamento, siempre también se refieren al Antiguo Testamento, siempre están citando constantemente. Entonces, eso significa que hay una prefiguración sobre la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces se lee a la luz del Nuevo Testamento. Bien, ahí tenemos las divisiones de la Sagrada Escritura. Acá ya nuestra Sagrada Escritura podemos ver, es importante también que podemos señalizar, tener algún señal para poder leer rápidamente y ubicarnos también. Importante. Vamos avanzando. Ya hemos dicho, hay una unidad en cuanto al plan de Dios, en cuanto Dios se manifiesta a la humanidad, y también el Nuevo Testamento es como decir, el Antiguo Testamento como el cumplimiento de esa promesa de Dios a la humanidad. Entonces, dice, los dos se esclarecen mutuamente. Bien, entonces las divisiones ahí los podemos ver en el Antiguo Testamento, los Pentateucos, los 5 libros, diferentes autores, y hay tremendos estudios que se puede decir Moisés pudo haber hecho, también otros autores. En cuanto a precisión de años ni autores, no podemos saber con precisión quién fue el autor exactamente, pero podemos tener una referencia, sí, pero exactamente no podemos tener, porque es el tiempo de muchos años atrás y es una referencia podemos tener, ¿verdad? Entonces, los libros proféticos, históricos, se dividen en 4 partes, que es históricos, hay los poéticos o sapienciales, los profetas mayores y menores, y pues todo eso es la composición del Antiguo Testamento. Ustedes ya pueden verificar mejor en la Sagrada Escritura que tenemos a la mano, solamente para tener una pequeña referencia. Y en el Nuevo Testamento, de igual forma, tenemos los libros históricos, primero los evangelios, que son 4 evangelios, y ahí nos señala también parte de la historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas. Es una continuidad de San Lucas, porque nos habla sobre la primera historia de nuestra iglesia católica. Bien, las cartas de San Pablo y también en los contextos que pone, pues en la presión, la liberación y tal, ¿verdad? Y tenemos también las cartas católicas y apostólicas y la profecía final, que es el libro de Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis, Alfa y Omega, Cristo es el centro, por Él fue creado todo lo que existe en la persona de Jesús. Y Cristo para nosotros es el modelo, la nueva humanidad, nueva persona, el que nos ha redimido. Entonces la Sagrada Escritura, el centro de todo, es la persona de Jesús. Avanzamos. Tenemos, para reconocer la Sagrada Escritura como revelación, hay 3 criterios. 1, la ortodoxia, que significa que están en acuerdo, es decir, la vida de Jesús, de los misterios y el mensaje de los hechos de Jesucristo, es decir, para reconocer verdaderamente que sea Sagrada Escritura, tuvo 3 criterios. Este primer criterio es que debe tener la ortodoxia. Segundo criterio es la apostolidad, porque fue escrito por los apóstoles o mensajes que los apóstoles han compartido. En tercer criterio tenemos la catolicidad,
porque la Sagrada Escritura se escucha en las misas que tenemos. Por ejemplo, en la misa del día escuchamos una lectura del Antiguo o Nuevo Testamento y el Salmo y el Evangelio. Y los domingos tenemos 3 lecturas, ¿verdad? El Antiguo, el Salmo, el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, algunas de las cartas de los apóstoles y el Evangelio. Entonces, debe ser, es decir, la Sagrada Escritura también compartida en la liturgia de la Iglesia Universal. Entonces, son los 3 requisitos para reconocer que realmente es una Sagrada Escritura que es revelada. Entonces, importante la Iglesia que ha empleado, ¿cierto? Bien, tenemos, como me refería, Jesucristo es el centro de todo. La Sagrada Escritura nos dice en Juan 1 que la palabra de Dios ya existía desde antes. En la palabra de Dios eterno se ha encarnado en el Hijo de Dios, se hizo hombre. También nos dice, al final de los tiempos, Dios nos habla a través de su Hijo, la persona de Cristo. Entonces Jesucristo es el culmen de todo este gran misterio de Dios, es la plenitud de todo. Entonces en Cristo es ese concreto, real, hecho hombre, histórico, real Jesucristo. Entonces sobre la persona de Cristo nos habla desde toda la eternidad la Sagrada Escritura. Tenemos 2 naturales, les decía que Jesucristo es verdadero Dios y es hombre verdadero. También la Sagrada Escritura es palabra de Dios y es palabra humana. Así como la Sagrada Escritura y Jesucristo tiene doble naturaleza. Entonces, importante ver esto y el centro de todo, la persona de Jesús. Bien, entonces, como ya les mencionaba, que la palabra de Dios, la Biblia, más que una palabra, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Entonces, todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura nos habla de la persona de Jesús. El centro de todo, el que late en cada palabra. En cada palabra es el corazón de Cristo, el amor de Dios sobre la persona de Cristo. Bien, vamos viendo del Evangelio, que es Jesucristo, del Evangelio a los Evangelios. Es decir, los Evangelios, los 4 Evangelios nos hablan sobre el Jesucristo, ¿verdad? Como dice, del Evangelio a los Evangelios. Cristo es la buena noticia, de Él hablan sobre su vida, sobre su misterio. Todo el acontecimiento, los mensajes y hechos de Jesús nos hablan los Evangelios. Importante esa cita, Lucas 9, porque ese texto, cuando habla Jesús, ¿quién soy yo?, pregunta a los apóstoles, y Pedro le va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ese texto hace digamos de alguna manera, el nexo, el centro de todo. Aquí está el misterio más grande. Cuando pregunta quién soy yo, realmente este es el momento clave de la Sagrada Escritura, porque dice, ¿quién soy yo? Entonces tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí hay un antes y un después. Aquí realmente Jesús es el centro de toda la creación, de toda la humanidad. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces Jesús es el centro de toda nuestra vida. ¿Por qué los evangelios tienen su primacía? Porque cada uno de ellos van a resaltar la vida de Jesús. Como dice San Marcos, nos presenta a un Cristo como Rey. San Mateo nos presenta como el siervo doliente, como también nos anunciará en Isaías, nos hablan de ese siervo sufriente. El Evangelio de Lucas nos habla con un verdadero hombre, a Jesús compasivo, misericordioso, que nos va a tener ese amor y misericordia. El Evangelio de Juan es un poco más teológico, tiene mucho más, digamos, a un Cristo ya sobrenatural, un Cristo resucitado, ya nos habla de otra dimensión. Por eso tiene otro tino, digamos, el Evangelio de Juan. Pero los 3 evangelios anteriores son sinópticos, tienen algo parecido, en común algunos mensajes, pero en diferentes contextos. Pero Juan tiene otro enfoque. Digamos, si hacemos estudio cada uno de ellos, vamos a entender, realmente la diversidad que tiene el contenido. ¿Sí? Bien, aquí vamos a concluir. Espero que haya sido así rápidamente porque el tiempo nos apremia, pero queríamos solamente así un flash presentar. Pero lo que sí yo quería que podamos entender es que Jesús es el que está latiendo en cada palabra. Por eso es importante para nosotros escuchar la palabra de Dios, leer, enamorarnos de la palabra de Dios. Ese es el objetivo, enamorarnos, conocer a Jesús. Como dice San Jerónimo, si desconocemos la Sagrada Escritura, desconocemos a la persona de Jesús.
Si no tenemos familiaridad, no meditamos, no leemos, no interpretamos, es difícil entender la palabra de Dios. Y por eso es importante enamorarnos todos los días, escuchar la voz de Dios en su sagrada escritura. Pero nos habla sobre la persona de Jesús. Por eso es importante conocer la Sagrada Escritura para conocer a Jesucristo. Bien, entonces, si hay alguna preguntita.